Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Les vamos a preparar una riquísima comida completa. Vamos a hacer una carnita en salsa de morita y unos frijolitos de la olla. Quédate a verlo. Y aquí hicimos un riquísimo guisadito, que es suadero en salsa de morita con sus verduras. Esto está buenísimo. Te voy a enseñar a cómo prepararlos. No te olvides dejar tu pulgar arriba, dejar un comentario qué te parece la receta y vámonos rápido a hacer esto. Vamos a comenzar con unos ricos frijolitos de la olla. Aquí ya tengo medio kilogramo que puse a remojar desde 2 días antes, cambiándole el agua cada 12 horas para que se cocinen mucho más rápido. Los vamos a guisar, a sofreír con un poco de ajo, cebolla, epazotes y un poquito de manteca. Vamos a estar haciendo suadero como les mencioné, pero pueden utilizar la parte que ustedes quieran. Lo pueden hacer con puerco, con res, incluso con pollo. Solamente hay que ajustar los tiempos de cocción. Aquí tengo 1 kilogramo. Vamos a preparar una salsa verde que propiamente va a ser de chile morita. Pero si ustedes quieren agregarle algún otro chile, como chile verde, chile de árbol, etcétera, es a su gusto. Aquí tengo medio kilogramo de tomates, un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla, un poco de cilantro para nuestra salsa, y de verduras voy a estar utilizando papas, tengo unas 7 piezas y unos 4 nopales. Ya saben que todo esto puede cambiarlo a su gusto. Aquí ya tengo una olla con agua hirviendo. Vamos a poner nuestros frijolitos. Yo siempre agrego un poco de sal y vamos a poner a hervir 1 hora, hora y media, dependiendo cuánto se tarde, y lo tapamos con una ollita con agua. Los que sepan para qué es esta ollita, pongan en los comentarios, y los que no, pues más adelantito les digo. Vamos a comenzar con lo más tardado. Seguiría la carne, que voy a poner a sofreír con un poco de manteca. Aquí también agregaré un poco de sal. Y por este lado vamos a poner a hacer nuestra salsa. Ponemos 2 tomates, ajos y los chiles. Yo solamente pondré 2 porque este chile es bastante picoso, pero da muy buen sabor. Mientras se cocina todo lo demás, vamos a ir partiendo nuestras verduras. Las papitas, las voy a hacer así. Que ya saben, todo esto puede ser a su gusto. Y recuerden irlos poniendo en agua para que no se nos vayan a oxidar. Y también vamos a partir nuestros nopales. A mí me gusta estos hacerlos en tiritas, para que cuando los friamos queden todos bien doraditos y se cozan más rápido. Y nuestros tomates ya están, simplemente esperamos que cambien un poco de color y los vamos a retirar con los chiles y los ajos. Y esta carne pues se va a tardar un poquito más. Lo voy a poner 1 o 2 tazas de agua y dejaremos que se siga cociendo por aquí. Vean cómo se va friendo y se va cociendo a la vez. Mientras vamos con nuestros nopales, cazuela bien caliente con un poco de aceite o manteca y a freír. De igual manera, un poco de sal y con esto es todo. Ya con nuestros tomates simplemente vamos a licuarlos. Aquí le voy a poner un trozo de cebolla, un poco de agua caliente, un poco de sal y licuamos. Y miren, después de unos 10 minutos, así ya van los nopalitos. Noten que prácticamente no tienen baba. Ya están suaves cocidos, ya están listos. Los vamos a reservar para cocer nuestras papas. Y vamos aquí a cocinar nuestras papas. Es lo último que nos queda. Un poco de agua, sal, 20 minutitos. Y ahorita vamos a ir checando cómo va nuestra carne y nuestros frijoles. Y vamos con los frijoles, que definitivamente le van a faltar, pero solo para checar que no se nos vaya a quedar sin agua. Y pues como verán, les falta bastante todavía. Y con esta agua, como se nos va a ir calentando con el vaporcito, pues vamos a poder ir rellenando sin que se nos enfríen nuestros frijoles. Y bueno, vamos a ver la carnita. Como le puse agua, lo cambié de ollita. Y pues bueno, el suadero en sí es bastante duro, así que lo vamos a dejar aquí. Pero no me preocupa porque esto lo hice con tiempo. Si van a hacer guisados así en ollas de barro, pues bueno, hay que tener mucho tiempo, porque por ejemplo los frijoles se van a tardar unas 2 horas, 2 horas y media. Y esta carne se va a tardar como 1 hora y media, 2. Si van a usar olla express, pues bueno, es mucho más rápido. Los frijoles en 1 hora la tenemos y esta en 40 minutos estaría lista. Ya tenemos las papas listas, simplemente las reservamos. Y vamos a ver cómo va nuestra carne.
Con el agüita que le puse apenas va quedando bien. Vamos a dejar que casi se evapore el agua y comience a freírse nuevamente. Es que sí que ya va a estar lista. Y ahora sí, vean cómo va nuestra carnita. Ya está cocida, ya está bien doradita. Yo lo que suelo hacer es quitarle el exceso de grasa. Y ahora sí vamos a agregar nuestra salsa que preparamos. Voy a estar agregando un poquito de agua de la caliente que tenemos de los frijolitos. Y ahora sí, vamos a dejar que esto suelte el hervor y prácticamente el guisado ya va a estar listo. Recuerda que si te va gustando la receta no te olvides dejar un pulgar arriba, comenta qué te parece y vamos a terminar este platillo. Vamos a terminar nuestros frijoles. Aquí voy a aprovechar la grasita que cortó mi carne. Vamos a poner el diente de ajo, picamos nuestra cebolla. Vamos a dejar que comience a dorarse. Aquí mismo agregué mi epazote. Ven, aquí ya tenemos doradita nuestra cebolla. Vamos a agregar simplemente nuestros frijoles. Algunos todavía están duritos, pero en este proceso se van a terminar. Y ya tenemos listos nuestros frijoles. Vean cómo nos quedaron. Están en su punto. Ustedes rectifiquen el sazón y qué tan caldosos los quieren. Y por acá vamos a terminar nuestro guisado, que prácticamente ya está listo. Vean cómo va, la carne ya está bien suave, nuestra salsa espesita, que esto lo pueden escoger a su gusto. Aquí le voy a poner cilantro, los nopales que ya tenemos cocidos y nuestras papas. Y ahora sí, dejamos que suelte el hervor todo junto por un par de minutos y está listo y vámonos a servir. Y ya tenemos listo nuestro guisado. Por aquí yo ya me serví mis frijolitos. Vean qué tal quedaron. Y aquí ya está mi guisado bien caliente. Y vean nada más. Vamos a servirlos. Y como verán, mi guisado, como caracteriza últimamente, con muchísimas verduras. Pero la carnita también está bien buena, Y vean nada más cómo quedó nuestro plato, nuestro guisado y sus frijolitos. ¿Qué les pareció la receta? Yo aquí sigo come. No te olvides que te gustó el video. Si te gustaron las recetas, déjame un pulgar arriba. En la caja de la descripción te voy a estar dejando más recetas afines. No te olvides comentarme qué te parece el nuevo formato de video. Y no se te va a olvidar que tenemos nuestro libro digital. En la caja de la descripción también tendrás toda la información para ir a comprarlo. Yo los dejo porque esto está bueno.